Hola, soy Julio Vaqueiro, soy egresado de comunicación en la Universidad de Anáhuac y titular de Noticias Telemundo. ¿Cómo desde niño ya tenías quizás este interés de influir, de comunicar, de incluso a través, no sé, de actividades con familiares, de juego, pues tú ya veías algunas, digamos, como figuras que eran para ti, pues esta influencia para saber a qué te querías dedicar, Julio? Sí, sí, muchas gracias, Giselle. Pues mira, la verdad es que sí, siempre supe que yo quería ser periodista. Es una cosa muy vocacional que me ocurrió y tuve suerte porque es verdad que hay muchas personas a las que a lo mejor el camino los lleva por diferentes opciones y se les abren muchas puertas y no hay como esa claridad por saber qué es lo que quieren. Y después igual son exitosas, ¿no? Y les va muy bien y consiguen finalmente su objetivo en la vida. Pero a mí lo que me pasó es que siempre hubo mucha claridad y desde muy chico sabía lo que me gustaba. A mí me gustaba hablar con gente, me gustaba mucho escribir en la escuela, tuve muy buenos maestros por ahí de secundaria, preparatoria, que influyeron mucho en que me gustara la lectura, que me gustara la escritura, que me gustara hablar en público. Y yo siempre recuerdo mucho ir con mi papá, que nos llevaba al colegio, y escuchar la radio en la camioneta cuando nos llevaba a mis hermanos y a mí. Y eso a mí me encantaba escucharlo, escuchar al locutor dar las noticias. En esa época estaba muy, muy de moda y era muy, muy influyente José Gutiérrez Vivó. Y luego bajarme del coche cuando teníamos que bajarnos para la escuela, me costaba mucho porque era como dejar el cuento a la mitad, ¿no? Dejar al locutor hablando y no enterarte del final. Y después también llegaba el periódico Reforma a mi casa y mi papá lo ojeaba, mi mamá. Y no es que fuéramos una familia muy, muy de noticias, pero bueno, mis papás estaban informados. Y siempre me gustó mucho ojearlo, revisar las columnas. En esa época me gustaba mucho leer a Germán Dehesa, me gustaba revisar las editoriales. Y eso siempre me llamó la atención, la verdad. ¿Cómo es ese proceso de decidir ya qué vas a estudiar y hacerlo con la plena convicción de que has respondido todos los cuestionamientos que hay en torno? Bueno, lo que pasa es que los primeros cuestionamientos vienen a veces de tu círculo más cercano y a ellos es a los que a lo mejor al principio me costaba decirles lo que siempre supe que quería. Y yo siempre supe que eso es lo que iba a hacer. Ya cómo lo expresaba era otra cosa. Me costó decir abiertamente que lo que yo quería hacer era salir en la radio. Principalmente lo que más me gustaba era escribir, pero decir que lo que yo quería era publicar, que lo que yo quería era estar en la radio y después también se dio la oportunidad de estar en televisión. No fue fácil, me daba un poco de pena, tengo que decirlo. Pero bueno, finalmente lo dije. A mis papás al principio les costó un poco de trabajo y los entiendo, francamente los entiendo. Yo ahora soy papá y entonces sí entiendo que tú quieras que tus hijos sigan un camino quizá que parezca, al menos, que parezca más sencillo o que parezca más garantizado el éxito. Y entonces, pues nunca me dijeron que no, pero trataban de presentarme otras alternativas. Al final me apoyaron y pues sí, fue un momento de decisiones. Esa edad, ese momento en la vida, siempre lo pienso, entre secundaria y preparatoria y pasar a la universidad es muy importante y es un momento que define muchas cosas. Pero qué bueno que lo dices, porque al final estoy de acuerdo contigo que la decisión más importante en la vida sí es la elección de tu pareja, porque sin mi esposa pues pude haber estudiado lo que sea, pero no estoy seguro de que hubiera conseguido este balance entre tener un éxito profesional y un éxito personal con mi familia, como ahora lo tengo, gracias a Dios. Ahora, ¿qué recuerdo guardas de elegir a la Universidad de Anáhuac, pero sobre todo esos momentos de ser universitario, que creo que son únicos también, y la universidad es un hito diferente a la prepa, a la secundaria y a otras etapas? Tengo muchísimos recuerdos de mi tiempo en la Universidad de Anáhuac. En la Escuela de Comunicación fue un gran espacio para mí. Hice muy buenos amigos, pero recuerdo que elegí a la Universidad de Anáhuac sobre todo por esta vocación de servicio que yo tenía.
y que yo sentía. Sí, es verdad que yo quería salir en los medios de comunicación, pero es que de verdad pensaba que era la forma en que yo podía contribuir y tratar de ayudar a la sociedad. Y la Anáhuac, francamente, me pareció que respondía a esas mismas inquietudes de crear profesionales que tengan ese objetivo de servir y que el servicio sea una de las prioridades de estos profesionales. Entonces eso me ayudó mucho a elegir a la Universidad de Anáhuac. Además que yo soy de Querétaro y pensaba que los medios de comunicación pues están en la Ciudad de México y yo quería estar en donde las cosas pasan y es un poco este llamado de ser reportero y de estar en donde las cosas pasan y quería irme a la Ciudad de México y así elegí a la Universidad de Anáhuac. Y ya después de mi tiempo en la Anáhuac, pues te digo, tuve muy buenos amigos que hasta hoy mantengo, tengo comunicación con ellos, aunque vivo a la distancia, estoy muy cercano a algunos de ellos. Si yo no hubiera estudiado en la Anáhuac, no sé cómo hubiera entrado al mundo profesional. Directamente yo entré a trabajar porque estudié en la Anáhuac. Me acuerdo mucho de estar en los pasillos de comunicación y ver un póster de Grupo Editorial Expansión que era una invitación para quien quisiera trabajar como becario en el grupo. Yo estaba, me parece, en segundo o tercer semestre. Trabajé desde muy joven. Y entonces vi la dirección. ¿Dónde está Grupo Editorial Expansión? Está en Avenida Constituyentes. Dije, ¿cómo llego? Yo no tenía coche en ese tiempo. Pues llegué como pude y me entrevisté. Pero ese momento de ver el póster invitando becarios de Grupo Editorial Expansión en la Universidad de Anáhuac, para mí fue la diferencia. Y después mi segundo trabajo lo conseguí gracias a una compañera en la Anáhuac que sabía que yo ya trabajaba, que me gustaba trabajar, que yo ya estaba en eso y ella ya estaba en la materia de guionismo radiofónico conmigo. Y me dijo, oye, a lo mejor te interesa, están buscando empleados para un nuevo canal de televisión. Y entonces ya me fui a entrevistar, pero todo ocurrió en la Anáhuac. Y además de este espacio en la expansión desde becario, pero también has estado en otros medios. Si no mal recuerdo, está el periódico El Universal, está Grupo Radio Fórmula, sí. y hay, digamos, que como esta escuela, no nada más de formalmente estudiar comunicación, sino de irte tú ya forjando como una carrera periodística aquí en México. Cuéntanos un poco sobre esta trayectoria y cómo vas teniendo estos espacios para antes de irnos a Estados Unidos, que estoy ya deseosa de irme para allá, pero primero hay que transitar por esos espacios en México. Mira, te voy a decir, dicen que lo que aprendemos de verdad lo aprendemos haciendo. Y yo creo firmemente que el periodismo es un oficio, es una de estas profesiones que se aprenden poniéndolas en práctica. Y la Anáhuac me dio muy buenas bases y te digo un poco la ventana para conseguir estas primeras oportunidades. Pero al final creo que una de las cosas que fue muy importante para mí fue estudiar y trabajar al mismo tiempo y llevarlo de forma paralela. Entonces yo estaba, te digo, en segundo o tercer semestre y ya estaba en Grupo Editorial Expansión en la parte web. Después entré a este canal de televisión que se llamaba Efecto TV, que primero era en conjunto con el periódico El Universal, después iba a ser El Universal Televisión, después fue solo Efecto TV, y era un canal que estaba abriendo. Entonces ahí yo empecé a abrir el canal, literal, todavía no estábamos al aire y estábamos trabajando en cajas y yo estaba muy joven, entonces no me importaba, todo era una oportunidad y a todo había que decirle que sí y todo era un momento para aprender. Y de ahí, de Efecto TV, es que me invitan a trabajar como corresponsal en México de Noticias Telemundo, ¿no? Entonces yo era el reportero del noticiero de Telemundo en Estados Unidos, yo era el reportero basado en la Ciudad de México. Mi trabajo en Grupo Radio Fórmula se da ya que me voy a Estados Unidos, porque pienso, bueno, ahora que estoy en Estados Unidos, creo que puedo servir a los medios de comunicación en México como pues los ojos de un mexicano en Estados Unidos. Y fui por un tiempo corresponsal de Radio Fórmula en los Estados Unidos. Hasta la fecha
hago colaboraciones ya más como una contribución, no como un corresponsal, ¿no? Pero así es como estuve con Radio Fórmula y también con el periódico El Universal, con una columna semanal. Otra vez como un mexicano en Estados Unidos que trata de entender lo complicado que es la relación entre los dos países y que vive con un pie de cada lado de la frontera. ¿Cómo se construye, Julio? ¿Cómo se consolida la carrera de un mexicano periodista en Estados Unidos? Bueno, yo creo que nunca uno debe pensar que ya estás consolidado y listo, ¿no? Sigo trabajando en eso, francamente. Es un trabajo que no para. Yo tenía una jefa, Maite Noriega, en Efecto Televisión, que me decía que esto, ya que empieza, es como una avalancha y una bola de nieve, ¿no? Que no puede detener y la rueda no puede frenarse y todos los días hay que estar trabajando para mantenerse ahí, y uno es tan bueno como el último noticiero que hizo. Entonces, bueno, eso siempre lo mantengo en mente, pero yo creo que el secreto es el trabajo, la verdad. Esta carrera es mucho de leer, es mucho de escuchar y es mucho de ver. Entonces hay que estar en la calle, hay que hablar con la gente, hay que ir y reportear, no solamente estar en el estudio presentando. Trato de salir lo más que puedo y de llevar el noticiero a la calle, que eso es algo que se hace mucho en Estados Unidos, no tanto en México, que veas tú al presentador de un noticiero reporteando en un huracán o ya sabes, en la frontera. Eso se ve mucho en Estados Unidos y creo que es muy importante para un periodista estar ahí en el lugar de los hechos y contar lo que ves, ni más ni menos, ¿no? No sé si en esto que decías de ir a cubrir también está esta cobertura de estos eventos pues históricos e incluso conflictos internacionales. Sí, bueno, me ha tocado estar en coberturas más complicadas, más grandes, hay coberturas más pequeñas, pero por ejemplo cuando comenzó la guerra en Ucrania, estuvimos ahí, estuvimos en la guerra, esta última guerra que está ahorita entre Israel y Hamás. Tan pronto ocurrió el ataque terrorista de Hamás, nos fuimos a Israel. Y bueno, ahora recientemente que murió el Papa Francisco, cubrimos desde el Vaticano el funeral y luego el cónclave y la elección del Papa León XIV, y así hay que estar en esos eventos. Y es un poco el llamado que sentí desde un inicio, el querer estar en donde las cosas pasan, y creo que es la forma de hacer periodismo acertadamente, ir, ver y contar lo que ves. Y en Noticias Telemundo tenemos una frase que se llama las cosas como son, que a mí me encanta porque es muy sencilla, y es el eslogan del grupo, y es muy sencilla y es eso, ni más ni menos. Como son las cosas, así las contamos, y como las vemos, las contamos. Ahora, ¿cómo manejas la responsabilidad de informar y sobre todo con objetividad en tiempos tan polarizados y donde muchas veces las redes sociales pareciera que tienen esta supremacía frente a la opinión pública? ¿Cuál es ese gran tema de mantener siempre esa objetividad, pero siendo responsables de lo que se comunica? Es importantísimo y es el gran reto del periodismo hoy. O sea, no es un buen tiempo, digamos, corrijo, porque sí es un buen tiempo para ser periodista, porque está interesantísimo lo que está pasando. Estamos en un momento de cambio, de transformación en más de un sentido político, tecnológico, social. Entonces es un buen momento para ser periodista, pero quiero decir, no es un momento fácil para ser periodista por los retos que la industria enfrenta. El primero de ellos es la desinformación, el cambio de las tecnologías y las plataformas que las personas están usando para informarse. Entonces, número uno, yo creo que hay que estar en donde la audiencia está. Si el público se está informando por las redes sociales, pues hay que estar en las redes sociales. Entonces es un reto y es un doble trabajo. Hay que trabajar para el noticiero que presentamos todos los días, pero también hay que trabajar para generar contenido en las redes sociales. Hay que adaptarse a esas plataformas. Yo trabajo mucho para estar vigente en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X o en Twitter, y hay que estar ahí. Y cada día hay nuevas plataformas y hay que adaptarse a ellas, porque ahí es en donde la gente se está informando.
Pero eso no quiere decir que sacrificamos la calidad del periodismo, que sacrificamos la veracidad o los estándares que mantenemos cuando sacamos una nota en el noticiero. Entonces, hay que, ante la desinformación, la respuesta es más periodismo, más verificar los datos, más entrevistas, más revisar con diferentes fuentes los hechos y trabajar para mantener esos estándares, sobre todo en un tiempo en el que desde el poder, porque esa es la verdad, desde el poder se está cuestionando el periodismo. Entonces, tienes que tener un reporteo a prueba de balas, en donde todos los hechos estén garantizados, los datos están corroborados y que no haya nadie ni nada que te pueda cuestionar que lo que tú estás diciendo está basado en la realidad. ¿Cómo ha influido tu identidad latina, más que mexicano, en el periodismo y teniendo esta apertura de ser un medio internacional? Es decir, no nada más saber que tienes esa influencia o esa extensión que puede llegar a las personas que viven en Estados Unidos, pero también a otros latinos que viven incluso en sus países de origen. El tema de lo que es ser latino en Estados Unidos es muy interesante, porque es un grupo muy diverso, muy complejo. Al final yo me considero mexicano, yo soy un mexicano, ¿me explico? Y hasta que llegué a Estados Unidos, empecé a entender lo que es ser latino o a considerarme un latino en los Estados Unidos. Y eso le pasa a los venezolanos, a los salvadoreños, a quien sea que venga de América Latina y que viva en Estados Unidos. De repente estamos todos en el mismo grupo de hispanohablantes. Y sí hay muchas similitudes entre un hispanohablante de Colombia y uno de México, pero también hay muchas diferencias y hay muchas cosas en las que somos distintos. Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan difícil de entender. Y lo primero que hay que hacer es entender que se trata de un grupo muy, muy diverso, que no merece generalizaciones, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista también hay que explicarle al mundo de habla inglesa que no es tan fácil como lo ven, que este grupo es complejo. Y eso es un reto para los políticos, entender que los latinos son un grupo complejo, es complicadísimo atraer el voto de los latinos y a veces se ha entendido como un monolito que ahora, poco a poco, se ha conseguido que se entienda más bien como una población mucho más diversa. Y entonces se le está dando la atención que merece a cada uno de estos grupos. Es un debate súper interesante, el de la latinidad aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos retos, Julio, a diario para que un profesional que está en medios y todo está enfrentando constantemente? No sé si incluso está el que tengan que volver a estudiar o el que tengan que actualizarse con cosas, porque creo que también eso es crucial para estar vigente. Sí. Bueno, no, hay muchísimos retos. Por supuesto que hay que estar estudiando todo el tiempo, hay que estarse preparando todo el tiempo, sobre todo en un momento en el que estamos de tantos cambios y de tanta revolución tecnológica, como decimos, y en donde las cosas están transformándose de verdad de un día para el otro. Hay que estarse preparando constantemente. Como periodista, yo creo que uno de los principales retos es escuchar. Siempre lo digo, y no porque lo diga quiere decir que lo hago muy bien, pero sí lo intento. Siempre hay que escuchar mucho más de lo que hablamos y se nos olvida, porque el trabajo un poco es transmitir, pero es que más de la mitad del trabajo es escuchar. Las mejores entrevistas son esas en las que el entrevistador está poniendo de verdad atención, y entonces la buena pregunta llega de haber escuchado la respuesta del entrevistado, aunque no estuviera planeada. Muchas veces se dan estas cosas en las que de improviso surge una buena pregunta por haber estado poniendo atención. Hay que escuchar a quienes piensan diferente. En un momento de tanta polarización, creo que el trabajo del periodista es acercarnos a la realidad lo más posible, pero para acercarnos a la realidad hay que escuchar todas las voces
y hay que tratar de ver esa realidad tridimensional como desde todos los ángulos posible, y quizá nunca lleguemos a la realidad o a la verdad como tal, pero para tratar de estar lo más cerca posible, sí hay que ver todo desde diferentes ángulos. Y por eso es que hay que llegar a una noticia o a un reportaje o a una entrevista sin prejuicios, olvidando un poco estas ideas preconcebidas que todos tenemos, abiertos a que nuestro punto de vista cambie. Y eso es muy importante y es un reto grandísimo, pero es la única forma que nos permite escuchar al otro que piensa distinto, entender por qué piensa distinto y partir de ahí para poder reportear los hechos y contar las cosas como son, que no siempre son como pensamos, ¿no? ¿Cómo hay pues esta relación, ¿no? El regreso de Trump a la presidencia, pero sobre todo si podemos explicar de cierta manera cómo se va caminando en política hacia, pues, vislumbrar quién era la que iba a triunfar, que hoy por hoy es nuestra presidenta aquí en México. Entonces, creo que vale la pena que nos comentes cómo nace este proyecto, Sí. que es Río Bravo, pero sobre todo que ahora, bueno, no nada más estás en tu labor solo periodística, sino de documentarlo, de elegir cómo vas a ir evidenciando esa premisa de que sí se fraguó ese triunfo. Sí, bueno, es eso. Escribir el libro Río Bravo para mí ha sido un ejercicio que me ha ayudado mucho a clarificar mi visión de las cosas. Mi trabajo es muy apegado al día a día, entonces es muy acelerado. Mi trabajo es dar las noticias del día. El noticiero es un resumen del día. Entonces es muy rápido. Voy a una velocidad muy, muy avanzada. Y a veces es bueno frenar y tratar de entender lo que acabo de ver y tratar de entender lo que acabo de escuchar, la cobertura en la que acabo de estar, porque muchas veces voy de un huracán a una entrevista con un senador, a una cobertura internacional, y entonces entre una y otra como que uno no acaba de digerir todo lo que estás haciendo. Y escribir me sirvió como para detenerme y decir, a ver, llevo 2 años cubriendo las precampañas, las campañas, las elecciones y ahora este momento de transición y de cambio de gobiernos en los 2 países de forma simultánea. Pues vamos a tratar de darle sentido a esto, ¿no? Y es verdad, uno tiene que elegir qué documenta y cómo lo documenta, pero creo que es importantísimo y bueno, sería el mayor de los halagos que ese libro, digo sin pretensiones, pero sería un halago que ese libro sirva en unos años para pues ver como una fotografía del momento en la relación entre México y Estados Unidos, cómo estaban las cosas y eso nos puede ayudar a entender qué es lo que puede venir o por qué están así ahora, ¿no? Así que escribir Río Bravo sí fue un buen ejercicio para mí y espero seguirlo haciendo. Otra vez con el objetivo de ir documentando las cosas como están sucediendo en un momento tan interesante, además, entre México y Estados Unidos, tan delicado, en donde hay tantos frentes abiertos, desde la migración hasta el comercio, hasta el tráfico de drogas, el fentanilo, la seguridad y el tono que es a veces pues muy combativo desde la Casa Blanca hacia México y a otros países, claro. ¿Qué te viene entonces a ti cuando te digo hoy qué significa tener esa influencia y trascender como periodista? Mira, siempre pienso en lo que hago como un servicio, o trato de recordarme que esto se trata de un servicio, que esto es además más grande que yo, se trata de un equipo que trabaja todos los días para servir a una comunidad de habla hispana en Estados Unidos, que hoy por hoy está pasando por momentos muy difíciles, porque en realidad le hablamos a migrantes o hijos de migrantes que hoy están de verdad en la mira de la Casa Blanca y de las políticas migratorias del gobierno. Entonces, trato de entender lo que hacemos como un servicio a esa comunidad, principalmente. Pero ya si me preguntas cuál es tu sueño, me encantaría que lo que hacemos sirva en un futuro como un retrato de lo que está sucediendo. Y yo creo que ese es el objetivo de prácticamente cualquier cronista, que en muchos años puedan regresar al trabajo que hacemos
y digan, mira, así estaban las cosas entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. O, mira, así vivían en la frontera allá en 2025. Mira, por eso estaban tan divididos y así es como lograron entenderse de un lado y del otro, la izquierda a la derecha. Sí me explicó que el trabajo que hacemos sirva como un documento para entender lo que estamos haciendo. Eso en el futuro, pero hoy por hoy, que nuestra voz y que nuestro esfuerzo por servir a la gente acompaña a esta gente para entender mejor las circunstancias en las que estamos, y yo siempre pienso que realmente la información nos ayuda a navegar y a tomar buenas decisiones en nuestra vida, y eso espero que hagamos todos los días, ni más ni menos. La verdad es que el objetivo es hacer un buen producto, un buen programa de televisión, un buen post en Instagram o en TikTok que ayude a la gente a mantenerse informada y quizá hacerlo de una forma entretenida, ¿por qué no? ¿Qué cosas puedes recomendarles para aquellos que sueñan, ¿no?, con estar en un espacio televisivo, que piensan también tener esta pues gran labor de informar, de reportear, de crear conciencia, ¿no?, de incluso invitar a que se reflexione y no nada más se quede con lo que se presenta en tu medio? Entonces, piénsate en todos estos chavitos 17, 18 y los que ya estudian, ¿qué consejo les darías tú? A todos los jóvenes que quisieran ser periodistas o que sueñan con estar en los medios de comunicación o en las redes sociales, les digo que sigan soñando con esto, que vale la pena, porque realmente es una profesión apasionante y este es un momento apasionante para ser reportero, para ser testigos de primera fila de lo que está pasando en el mundo, para contarle a los demás lo que estamos viendo. Es de verdad una profesión muy demandante, muy sacrificada, pero que te enriquece muchísimo y que te da unas recompensas enormes. A los que piensan que hay que dirigirse más a las redes sociales porque eso es lo que todo el mundo está viendo, TikTok, los youtubers, los podcasters, les digo que es verdad, que atiendan esas redes y esas plataformas, pero que sigan siendo periodistas, que no se conformen con ser solo influencers o que sean influencers periodistas, pero que ese enfoque periodístico de las cosas, de apegarse a la realidad, de ser estrictos, de verificar los hechos, de corroborar los datos, de buscar fuentes, de reportear, de salir a la calle y buscar nosotros esa información y estar seguros de lo que decimos es la verdad, ese enfoque periodístico no se debe perder ni en TikTok, ni en Instagram, ni en YouTube. Y creo que eso puede hacer la diferencia para las nuevas generaciones, que mantengan esa visión periodística a la hora de hacer su trabajo. ¿Cuáles son esos valores que dentro de esta formación como comunicólogo egresado de la Anáhuac pues te formaron aquí y que hasta la fecha siguen haciendo pues ese recordatorio, que nos van dando como esa definición de profesionalismo, de liderazgo? Absolutamente. Bueno, primero que nada tengo que decirte que en la Anáhuac conocí a mi esposa. Entonces estoy casado también con una egresada de la Anáhuac. Y pues no sé qué más decirte, no puede haber mayor influencia de una universidad en una persona que esa, ¿no? Que hayas conocido a tu esposa y a tu compañera de vida en la universidad y que por la universidad hayas conseguido entrar al mundo profesional. La verdad que el servicio, el recordarnos todo el tiempo de que estamos aquí para servir a otros y que lo tenemos que hacer utilizando nuestras herramientas y las cualidades que tenemos, pero hay que ponerlas al servicio de los demás. Eso es lo que siempre se me queda de la Anáhuac y siempre, como dices, está inherente a mí y a lo que hago. Recordarme constantemente que estamos aquí para servir a otros. ¿Cuál es la recomendación, fórmula secreta para siempre mantener, habla en tu faceta no solo de periodista, viviendo en otro país radicado, con tu esposa, sino también como papá? Porque ahora también tienes esa labor de formar. Es muy difícil porque hablo de balance, pero también tengo que ser honesto. Esta es una profesión que te jala mucho y a veces si te dejas, te jala todo.
¿no? Pero uno tiene que regresar, esa es la verdad, y no hay que, a ver, no hay nada más importante para mí que mi familia y que mis hijos. Y son ellos los que me mantienen con los pies en la tierra, esa es la verdad. Uno llega del trabajo con preocupaciones, habiendo hablado con personas importantísimas, he estado en eventos trágicos, cubriendo cosas muy grandes, y de repente llegas a tu casa y hay que llevar a los niños a la escuela, y hay que salir a andar en bicicleta con ellos, y hay que ponerse a recoger cuando están las cosas tiradas, y hay que hacerlo, y esa es la vida. Y a mí me encanta, francamente me encanta, y mis hijos son los primeros están chiquitos todavía, pero ya me cuestionan lo que hago. Mi esposa es la crítica número 1 de lo que hago en el buen sentido de la palabra, le da mucho seguimiento y es exigente, me dice, oye, yo creo que aquí te faltó, oye, yo creo que aquí tenías que haber dicho tal cosa, oye, ¿por qué no te vas por este lado? Es buenísima, es el lápiz rojo más exigente, pero me encanta, es una buena aliada. Y entonces así es como uno se mantiene con los pies en la tierra. Yo hablo con mi mamá todos los días por teléfono, cuando voy camino al trabajo le cuento mi vida, ella me cuenta el suyo, y con una naturalidad como si yo estuviera en la casa de ella todavía. Entonces hablo con mi papá muy seguido, mis hermanos se burlan de mí, es como una relación como si nada. Y es que al final esa es la vida, ¿no? Esa es la verdad. Entonces uno puede confundirse, pero en cuanto llegas a tu casa te acuerdas cómo están las cosas.